Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy, en esta ocasión, os quiero hablar de algo en lo que me inspiro, el tema, digamos, el tópico de mi canal, que es Inspire Miracles o Inspira Milagros. Pero ¿cómo recibir los milagros? Bueno, ¿y qué son los milagros? Bueno, yo os hablo de mis experiencia y del conocimiento que yo tengo personal. Y aquí partimos de una cosa. A mí me gusta también utilizar mucho la lógica, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos recibir milagros? Bueno, pues hay que entender unos conceptos primeros. O sea, primeros conceptos que hay que tener muy en cuenta para entrar en este mundo de los milagros, de la espiritualidad. En primer lugar, pues yo no voy a citar ahora mismo el curso de milagros, la verdad, sino que voy a hablar desde un punto de vista más universal, ¿no? Un poco incluso, si queréis, más científico. Bueno, pues lo primero y lo más importante es que hay que entender y acatar que hay unas leyes. Hay unas leyes. Y la ley se cumple, sí o sí. Y entonces es como la ley de la gravedad. O sea, la creas o no la creas, el- existe. O sea, la ley es, ¿no? Entonces, hay, por decirlo así, pues en primer lugar, las leyes universales, las leyes del cosmos, ¿no? Que la física, ¿no? Digamos, el cosmos. Entonces, o leyes universales, que son universales para, o sea, digamos que existen desde que, bueno, pues desde que el tiempo existió, desde que el universo existe, ¿no? O desde la eternidad también. Entonces, uno son las leyes universales. Luego también son las leyes físicas. Vale, físicas, estamos hablando de la materia, ¿no? Pues lo que, digamos, percibimos y podemos demostrar. Y que a lo, digamos, por decirlo así, es a lo que, digamos, la ciencia se ha dedicado, ¿no? A demostrar lo tangible, lo que se puede demostrar. Y también ha existido, pues, digamos, lo que se llaman, pues, las leyes espirituales, ¿no? Que de ahí es, digamos, el origen de las religiones, de las filosofías, de la filosofía, de la religión, y que de alguna manera pues están basadas en una lógica con la que te conectas con la conciencia universal, pero realmente es un poco como un misterio, ¿no? Un poco no demostrable. Por eso mucha gente pues dice, bueno, pues yo no creo porque no es demostrable, ¿no? Sin embargo, pues hace, pues digamos, como las últimas décadas, pues lo que es, digamos, la ciencia física, que es la física cuántica, que para mí, digamos, ha sido, digamos, un antes y un después, el conocerla, pues nos viene a demostrar conceptos e ideas que antes, pues se creían que eran puramente espirituales, ¿no? Que existían, pues, en la Biblia, en el Cabalión, en todas las religiones, que hay muchas conexiones muy parecidas y digamos que la física cuántica pues viene a corroborar muchas cosas que incluso pues pensábamos, le poníamos otro nombre, incluso pues Dios o energías o el espíritu, etcétera, ¿no? Cosas como, por ejemplo, pues que todo es energía, de que los colores son energía, pues cosas que a lo mejor antes, pues que si no lo veías, no lo creías, el mismo wifi, el mismo internet, pues la persona que lo descubrió se le quitó, por lo que yo tengo entendido, si no me acuerdo mal, incluso se le retiró el premio Nobel, porque digamos que no lo validaban, ¿no? Porque digamos que la misma evolución humana pues está, digamos, dando validez
a creencias que teníamos antes, pero ahora digamos que le estamos dando una validez más científica, ¿no? Por lo cual podemos decir realmente que las leyes físicas de la materia, pues se complementan con las leyes espirituales, por decirlo así, ¿no? Y eso lo demuestra mucho pues la física cuántica, ¿no? De hecho, a mí un dicho que, a ver si me acuerdo, que decía Einstein, decía que algo así como que la ciencia sin la religión pues está, le falta algo, ¿no? Y también la religión sin ciencia, con lo cual tiene que haber este complemento. Bueno, ahora mismo no me acuerdo exactamente las palabras, pero viene a ser un poco así como eh, que nos necesita, que estas dos partes se necesitan, que se corroboran, ¿no? Por decirlo así, como que la religión sin ciencia pues está ciega, ¿no? Y también que la ciencia sin religión, pues digamos que también le falta, hay una falta ahí, pues digamos, de humanidad, una falta de comprensión, de empatía, muchas cosas. Ahora mismo no me acuerdo exactamente la palabra, pero lo que sí os digo es que hay cada vez más vamos a una tendencia holística, a entender las leyes físicas y las leyes espirituales como un todo, ¿no? Que realmente es pues el tema holístico. Entonces, importante saber esto. Esto también nos conecta. El secreto, realmente, el secreto muchas veces es entender esto, de que estamos, digamos, en este avance cada vez más de corroboración entre, digamos, lo físico y lo espiritual, lo tangible y no tangible, ¿no? Cada vez nos acercamos más, como por ejemplo la psicología, pues hay muchas ciencias ahora que son ciencias que a lo mejor antes pues se consideraban pues incluso hasta brujerías, ¿no? Entonces, imaginaros lo que nos queda y cuánta más conexión vamos a ver entre lo tangible y lo no tangible, entre lo espiritual y la materia. Entonces, bueno, pues hay que, digamos, tener una mente abierta para entender que en realidad estamos aprendiendo cada día, ¿no? Esto es importante, saber que no dar nada por hecho y que todo es parte de un aprendizaje y que estar abierto, pues eso, a que realmente pues, los descubrimientos científicos nos corroboran muchas cosas que antes solamente creíamos, ¿no? Muy bien, vale. Entonces, otra cosa también importante aquí es entender, por ejemplo, pues lo que decían los antiguos, en inglés se dice, bueno, el tabloid of Hermes, o sea, las tablas de Hermes. Ahora mismo, ya os digo, yo como muchas veces estoy más en el tema inglés o el sueco, a veces se me olvidan las palabras como se dice en español, pero bueno, pues también que se dice y se sabe, pero estamos hablando de, digamos, de los antiguos, ¿no? Pues se decía y se decía como una evidencia que como es arriba, es abajo, ¿no? Y eso pues lo que quiere decir es que el mundo tridimensional está conectado con, digamos, el campo cuántico, con lo espiritual, con el origen, ¿no? Que es esa fuerza originaria, esa conciencia universal que muchos le llaman Dios, pero también se le ha llamado pues de otros nombres, la energía, la presencia, digamos, la fuente originaria de todo, ¿no? Pues, o una manera, digamos, de entender esa inteligencia, ese orden universal. Que si es la gallina o el huevo antes, no lo sé, pero es como algo, por decirlo así, que le da sentido y energía a todo, ¿no? El origen de todo. Que es esta conciencia con la que estamos íntimamente conectados todo el tiempo, aunque muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y cómo realmente podemos, digamos, según estas mitologías o pensamientos antiguos, cómo podemos conectar entre el arriba y el abajo, entre lo espiritual y la materia?
Bueno, pues es a través de las creencias. Las creencias es, digamos, lo que nos conecta, es tu creencia, la fe, por decirlo así, lo que hace que puedas pasar de este mundo material 3D, tridimensional, a, digamos, a conectar con, digamos, con la conciencia universal, ¿no? Entonces, es cuando es la fe, bueno, de hecho ya se dice y se decía en la Biblia incluso, la fe mueve montañas, pues es gracias a la fe, es, digamos, como esa capacidad de ver, pues es realmente lo que nos conecta cuando tenemos esa fe entre lo material y lo, digamos, no tangible, ¿no? Eso, lo espiritual. O sea, que sepáis eso, que las creencias, de hecho, las creencias es, digamos, lo que crea tu mundo. O sea, dime lo que crees y te diré, pues, cómo es tu mundo. O sea, tu mundo está en base a una creencia. Y si lo vamos a pensar, si os fijáis, por ejemplo, se ve mucho en política, se ve mucho en las sociedades. Si tú has viajado, pues te das cuenta, pues, que realmente en un país hay unas creencias, en otro país hay otro, y que realmente el mundo se mueve a través, o sea, han creado esa realidad a través de esas creencias. Entonces, es el observador, que por cierto también es algo muy cuántico, es el observador a través de la creencia el que crea, digamos, su realidad, incluso, digamos, a nivel físico. Hay una conexión entre el mundo tridimensional de la materia con el mundo, digamos, la conciencia universal, este mundo de la eternidad, la vida eterna, gracias a la fe, a las creencias, por decirlo así. Incluso, vamos a decir, sea la creencia que sea, ¿no? Entonces, tu creencia es esa conexión entre el arriba y el abajo. Como es arriba, es abajo. Entonces, ¿cómo va a ser tu mundo arriba y abajo? O tu mundo va a ser tu creencia. Muy bien, entonces, pero aquí hay otra cosa que no hay que olvidar, y es también la ley, que es una ley también, la ley de la siembra y recogida. La ley de la siembra y recogida. ¿Qué quiere decir eso también? Pues es un poco así, por decirlo así, es la ley, digamos, pues digamos, cuando del embarazo, ¿no? De que hay un periodo, de un proceso en que, digamos, se van haciendo las cosas. O sea, todo es tiempo, ¿no? Entonces, es a través del tiempo, en el tiempo, cuando se crea, ¿no? Entonces, hay un tiempo digamos, por eso digamos, ahí está un poco la dificultad de todas estas leyes, porque dices, bueno, es que yo creo esto, pero es que no se cumple en lo material. Pero ojo, es que se trata de sembrar esa semilla, sembrar la semilla que en el proceso, digamos, de gestación, de siembra y espera, a que crezca, ¿no? O sea, a que, digamos, se produzca la cosecha, pues hay un tiempo, hay un tiempo. Entonces, por eso, digamos, no hay una relación o una correlación entre, digamos, nuestros pensamientos o creencias y el mundo material de una forma a veces tan inmediata. No es, digamos, por decirlo así, la lámpara de Aladino, ¿no? Sino que realmente hay un proceso. Pero en realidad, si lo vamos a pensar realmente, todo empieza a través de una creencia, de un pensamiento. Entonces, si tú realmente lo que quieres es recibir milagros, es entender toda esta conexión que existe entre el mundo 3D y el mundo cuántico o la conciencia universal, y aplicar estas leyes y entendiendo de que hay un tiempo de gestación y que es un proceso. Entonces, puede ser que lleve un tiempo, puede ser que a lo mejor no sea cuando tú creas que tiene que ser, pero todo empieza en en que tú, digamos, te replantees tus creencias y asimismo tus pensamientos. Entonces, tenemos unas creencias, ¿no? Entonces, las creencias es la base, por decirlo así, de todo, ¿no? Lo que nos conecta con esta base
conciencial de la que formamos parte, ¿no? Es, digamos, como que es nuestra conexión, nuestro enchufe con, con la fuente. Pero, entonces, para poder realmente crear los milagros, que realmente lo son, pues es, digamos, cuidar tus pensamientos. Y cuidar tus pensamientos en el sentido de entender que tus pensamientos son las semillas que a partir de lo cual atraen, digamos, esa energía a través del enfoque que le pones en tus pensamientos y a través de eso, pues va a crecer. Vale, entonces lo primordial y lo más importante es entender estas conexiones a través de la fe, replantéate tus creencias, porque en realidad el universo es neutro, y a partir de ahí, lo que pienses, sé específico. Ten pensamientos específicos sobre lo que quieres, sobre lo que buscas. Ten claro tus pensamientos. ¿Qué pasa? Que tenemos nuestra mente, porque estamos en este mundo dual, somos seres espirituales, en realidad, viviendo esa experiencia terrenal, pues tenemos un cerebro con varios, digamos, pues digamos, a diferentes niveles, por decirlo, que nos crea un diálogo interno, pues muchas veces negativo. ¿Por qué? Porque también nos quiere proteger en este mundo tridimensional, en este mundo físico, ¿no? Pues lleno, digamos, de amenazas, pues físicas, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? En esta experiencia terrenal. Pero en realidad es saber tomar conciencia, poder ser testigo de tu mente, ser testigo de tu mente para, digamos, limpiarla y bueno, limpiarla es una manera de hablar, o sea, digamos, llegar a quitarle el velo y llegar a este sistema de pensamiento correcto, en vez del sistema de pensamiento erróneo que está basado en el ego, y a partir de ahí vivir tu vida de una forma coherente, en coherencia y poniendo el enfoque en, digamos, en tu pensamiento, o sea, en los pensamientos correctos. Porque, ¿qué pasa? Que si tú quieres sembrar, pues algo, vamos, pues no sé, un jardín de flores, de rosas, pues no vas a sembrar, pues otra cosa que no es eso, ¿no? Entonces, ten en cuenta que todo empieza en el origen. Y esto viene a ser un poco, pues también la ley de causa y efecto, que es, bueno, una de las leyes principales del universo, pienso yo. Y es la lógica pura, entonces causa y efecto. Piensa que muchas veces lo que nos ocurre a nivel exterior, o sea, es el espejo de nuestros pensamientos, pero lo que pasa que como han pasado, digamos, este proceso, pues lo ves como que hay muy distante realmente a la realidad física, pero en realidad el origen es este campo de conexión conciencial, ¿no? Con el que estamos conectados todo el tiempo. Entonces, ¿cómo recibir milagros? Entendiendo las leyes del universo, muy importante, sabiendo que lo que nos conecta son tus creencias, por lo cual replantéate tus creencias y ya, eso sí, si quieres sembrar amor en tu vida, pues vas a tener que tener amor en tu vida, pues vas a tener que sembrar amor en tu vida primero. Tendrás que tener la semilla del amor dentro de ti. Y a partir de ahí es poniéndole agua, por decirlo, regándolo, o que es poniendo el enfoque, por donde pones el enfoque, pones la energía, porque eso también se sabe a través de la física cuántica, pues entonces eso va a hacer que florezca y que crezca. Y eso va a hacer pues que realmente se cumpla el milagro. Entonces, de ahí es tan importante la meditación, el silencio, el poder ser testigo de tus pensamientos, de tu mente, y tener siempre esos 10 minutos al día, como por ejemplo decía Tony Robbins, por ejemplo, él hace que si no tienes 10 minutos al día para meditar, pues entonces no estamos bien. Entonces, mínimo, mínimo, pues dedícale un tiempo al día para tener esa paz, conecta con esa paz, con ese tu ser de serenidad que tú eres y, y limpia tu mente y pon el enfoque en el sistema de pensamiento correcto, ¿no?
Y es eso. Y entonces así, a partir de ahí, vas a ver cómo realmente te vas a conectar pues y vas con el universo y vas realmente a ver pues cómo se cumplen los milagros en tu vida. Pero yo os digo, es un proceso y, y hay que hacerlo. Otra cosa también que quería deciros, aquí yo creo que eso es muy importante, que como el universo es vibracional, y aquí me refiero mucho a un libro que me encanta, que, bueno, lo que viene a decirnos es David Hawkins sobre las diferentes escalas de conciencia. Creo que es un libro que todo el mundo debería leer y tenerlo, haberlo entendido alguna vez, ¿no? Y bueno, pues eso, que hay una escala, el universo realmente es neutro, pero realmente como somos seres vibracionales, pues digamos que nos conectamos con las diferentes frecuencias a través de nuestro nivel vibracional, ¿no? O sea, a nivel emocional. Entonces, según estés, en qué tipo de nivel emocional estés, pues puedes estar en una escala muy densa vibracional o una mucho más elevada. Por ejemplo, la culpa es la pena, bueno, pues sobre todo la culpa, por ejemplo, pues es un nivel emocional muy denso, con lo cual te va a traer pues emociones negativas y eso va a traer a nivel vibracional, porque por ley de atracción, pues va a traer pues circunstancias y hechos y emociones muy negativas a tu vida. De hecho, tú lo ves, cuando tú estás negativo, atraes mucho más lo negativo. Entonces, lo más importante es siempre intentar elevar nuestra vibración, porque a partir de ahí es cuando podemos también atraer pues estas experiencias positivas a tu vida. O por lo menos, sobre todo, y esta es otra ley que yo os digo, esto está lleno de leyes, es la ley de la probabilidad, que es que, o de incertidumbre, también como se dice en cuántica, pues que la incertidumbre, y que realmente vivimos en un mundo, por decirlo así, en la incertidumbre, realmente. Tenemos que vivir, por decirlo así, tenemos que sortear la vida con una cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, esto es digamos, el secreto realmente de la felicidad, ¿no? Saber vivir en esta incertidumbre y poniendo lo mejor de ti con tu mejor actitud y bueno, esperando pues lo mejor, pero vamos, prepárate, digamos, a nivel físico, sé realista, eso no quiere decir que no sea realista, pero sí es muy importante tener una actitud y un nivel vibracional alto, como es, por ejemplo, estar en paz, pues estar sereno, pues la alegría, el amor. Entonces, todo esto, tener una vibración alta, lo que va a hacer es atraer frecuencias vibratorias en el universo similares, por la ley de la atracción, por ley de paridad, de igualdad. Y eso también es importantísimo entenderlo, porque realmente funciona así. Y ya os digo, estos son leyes del universo. Entonces, acuérdate, leyes del universo, leyes físicas, tangibles, lo que es la ciencia, y también espirituales, pero que ahora, gracias a la física cuántica, podemos realmente entender cada vez más la conexión entre lo físico y lo espiritual. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, un like y nos vemos. Chao. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.